Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque una vez más nos permites acercarnos a ti como iglesia. Señor, queremos adorarte, alabarte siempre. Bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno y eres grande en misericordia. Nos has bendecido, Señor, en esta semana que ha pasado. Nos has protegido, Señor, y hemos podido disfrutar de tu presencia. No me puedo imaginar, Señor, sin estar conectado contigo, sin sentir, Señor, tu presencia. Te necesito, Señor. Necesito, Señor, siempre estar cerca de ti. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros en este tiempo, que por medio de tu palabra, Señor, nosotros seamos confrontados, seamos bendecidos, seamos desafiados, Señor, a estar a cuenta contigo para vivir una vida que te agrada, una vida, Señor, que tú quieres usar, una vida, Señor, donde tú, Señor, quieres hacer tu obra. Gracias por ese privilegio, Señor, tan grande por habernos elegido. Bendice, Señor, a tu siervo en esta oportunidad que va a traer tu palabra. Úsalo, Señor, como tú sabes hacerlo. Usa su mente, su boca, sus pensamientos y usa, Señor, a este siervo, Señor, para bendecir a tu iglesia. Señor, una vez más, te ruego, Señor, que durante este tiempo tomes control de todos nuestros pensamientos, Señor, de nuestras preocupaciones, Señor, sean controladas por ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla en su trono está, venid y adoradle, contempladle, nadie es como él, venid y adoradle. llevó el mal del pecador.
derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio con la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. ¿Cómo está, hermano? Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Hechos de los Apóstoles y vamos a ir hacia Hechos 13, no sin antes orar. Espero que se encuentre repasando los sermones y en comunión constante con el Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos limpies, nos prepares, nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos también, Señor, nuestro corazón sea ablandado por tu palabra y seamos, ¿por qué no, Señor?, siempre confrontados con tu palabra. Palabra que es la única que transforma el corazón del hombre y que nos permite vivir de una manera correcta delante de ti, Señor, sabiendo que sin ti nada de esto sería posible, incluso el aliento que estamos respirando ahora proviene de tu misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, recordamos lo que pasó en Hechos 12 de los apóstoles. Usted se acuerda qué pasó con Jacobo, murió a filo de espada, y este era el destino de Pedro también. Sin embargo, el Señor tuvo a bien enviar un ángel para que Pedro sea liberado y que pueda testificar de que lo que pasó en la cárcel fue realmente una obra milagrosa de parte de Dios, el Dios que obviamente Pedro sirve, el Dios vivo y verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios vivo y a quien tú has enviado, dice la palabra. Entonces reconocemos cómo es que el Señor es soberano y Él pone los tiempos de quién se queda aquí en la tierra caminando todavía y quién se va a su presencia. Eso le pasó a Jacobo, sin embargo a Pedro tenía reservado el Señor otro camino, el cual debería de seguir el apóstol Pedro. De aquí en el versículo o en el capítulo 13 de Hechos, observamos en particular los primeros pasos acerca de la labor misionera de Pablo y Bernabé, ¿no? Dos varones que estaban llenos del Espíritu Santo, y estos dos varones tenían a bien el predicar la palabra no solamente con
sus labios, sino también con su carácter, con su persona. Pero observamos, por ejemplo, que en Hechos 13, del 1 al 3, hay un conglomerado de 5 personas que están orando y están ayunando, están orando y ayunando constantemente para enviar pues la labor misionera a las afueras de Antioquía, ¿sí? En específico a Chipre, que está a la altura del mar Mediterráneo, ¿sí? Colindando con esta frontera, y que, dicho sea de paso, Bernabé era natural de este lugar, ¿sí? Lo observamos en Hechos 4:36. El caso es que el apóstol Pablo y Bernabé fueron dirigidos por el Espíritu Santo, así como durante toda la labor de la administración anterior fueron dirigidos en el ayuno. En Hechos 13, del 1 al 3, observamos cómo es que estos hombres están gobernados por el Espíritu Santo, cómo estos hombres son imitadores de Jesucristo. ¿En qué sentido? El Señor Jesucristo constantemente estaba orando, el Señor Jesucristo estaba en ayuno constante, en constante comunión con el Padre, sometido, su carácter era completamente gobernado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba sometido a toda la voluntad del Padre, la primera persona de la Trinidad, y el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Había una comunión espectacular. Era una retroalimentación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Santo Espíritu. El Señor Jesucristo en Juan 17 hay una oración intertrinitaria donde el Señor Jesucristo expone cómo es que es gobernado completamente por el Espíritu Santo y a su vez está sometido a la voluntad del Padre. Es una comunión perfecta, podemos observar en Juan 17. Sin embargo, nuestro texto de Hechos 13, del 1 al 3, nos impulsa a señalar que ciertamente aquel que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, y aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Romanos 8, 9, Romanos 8, del 5 al 13, podemos observar cómo es que a todos los creyentes se le ha dado el Espíritu Santo en la misma medida. Ya no podemos estar preguntando o diciendo en canciones, como usualmente se dice, quiero más de ti, dame más de tu presencia, quiero más de tu Santo Espíritu, lléname de tu Santo Espíritu. Ya se nos dio. A todos se nos dio beber un mismo Espíritu, y por ese mismo Espíritu nosotros estamos delante del Señor Jesucristo. De otra manera sería imposible, nuestra obra sería en la carne, y eso es ciertamente inservible. Efesios 5, del 18 al 20, observamos que cómo es que debe de ser una persona llena del Espíritu Santo. Cómo se manifiesta una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cómo observas que una persona realmente está gobernada por el Espíritu Santo? Por su carácter, ¿sí? Su carácter permite observar si es una persona gobernada por el Espíritu Santo o no. Una persona, si tiene el Espíritu Santo, actúa con cosas o se manifiesta de manera espiritual. Si no tiene el Espíritu, no se manifiesta de manera espiritual, sino de manera carnal, ¿sí? Nosotros, como dice Romanos 8:1, ya no estamos condenados, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, no, sino los que andan conforme al Espíritu Santo. Y es por ese mismo Espíritu que estos hombres en Hechos 13, del 1 al 3, estaban sometidos al carácter de Cristo. Luego observamos cómo es que Bernabé y Pablo zarpan finalmente a Chipre. Y estos hombres, al estar desplazándose, dicho sea de paso, tenían un esquema para predicar, y este esquema era el siguiente. Primero iban a las sinagogas para predicarle a los judíos, sean judíos naturales o judíos helenistas. El caso es que ellos le predicaban primero en la sinagoga a los judíos y luego iban para con los gentiles, y eso se repitió a lo largo del ministerio del apóstol Pablo. El caso es que se encontraron con el gobernador de la zona de Chipre, y ese gobernador, Sergio Paulo, tenía a un falso maestro como aquel asesor, aquella persona que siempre estaba para darle un consejo, para darle aliento si se quiere, para darle alguna sugerencia en particular. Pero este hombre era brujo, este hombre Bar Jesús Elimas, este hombre era brujo y
siempre oponía resistencia al Evangelio y no quería que este hombre, Sergio Paulo, escuche la palabra. Dicho sea de paso, Sergio Paulo era simpatizante del cristianismo, quería saber más de Cristo, quería seguir escuchando el Evangelio. Sin embargo, este hombre, Bar Jesús, resistía el Evangelio y no quería que escuche Sergio Paulo el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, aquel hombre que estaba gobernado por el Espíritu Santo, aquel hombre que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, aquel hombre que no se dejó engañar, tampoco se dejó persuadir, sino que fue muy claro, lo confrontó, y producto de esa confrontación, Dios el Padre permitió que caiga ceguera sobre este brujo. Este brujo estuvo ciego por un tiempo. El caso es que esta situación en particular provocó que Sergio Paulo vea que el poder que acompañaba a Pablo y a Bernabé era fiel y verdadero, así como las palabras que manifestaba Pablo y Bernabé. Y es así donde nosotros podemos exhortar en este momento y decir que tengas mucho cuidado con todo aquel que te sugiere o te manda un video o te manda una reflexión o te manda alguna canción. Todo lo tienes que colocar delante de la palabra para ver si es de parte de Dios o de parte de un Bar Jesús o un Elimás. Tal vez tú y yo no seamos gobernadores de una zona, pero si eres padre, si eres esposo, si eres varón, si eres una dama de Cristo, tienes responsabilidades, y tu responsabilidad primero es ministrarte por medio de la palabra de Dios, aquella que es útil para limpiar, corregir, educar, redarguir, aquella que va como una espada de doble filo y separa el alma y el espíritu. Esa misma palabra es la que nos permite saber si lo que nos mandan, nos dicen, lo que nos sugieren viene de parte de Dios o de parte de Satanás. Para muestra un botón, los testigos de Jehová creen que Jesucristo ha sido creado, que es el primogénito de toda creación, por decirlo de alguna manera, y traducen o explican de una manera aberrante realmente este texto que está en Colosenses 1:15, y nos dicen que Él es el primogénito de toda la creación, o sea, fue el primero que fue creado, y no toman en cuenta toda la hermenéutica y todo el mensaje completo. Ellos creen que Jesucristo fue creado, ellos creen que Jesucristo es una criatura más, y eso es una blasfemia, hermano, hermana. Pero claro, para conocer esto tienes que introducirte en la palabra. Tienes que saber que Jesucristo es el primogénito, sí, de toda la creación, porque es el principal de todo. Así como dice más adelante que es el primogénito de todos los muertos, es el principal de aquellos que resucitarán, es el principal de la creación, es el principal de todo lo que existe, porque por medio de Él y para Él han sido creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Por eso es que el Señor Jesucristo se lleva la gloria, porque Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, pero con el Señor Jesucristo se manifestó toda la gloria de Dios el Padre. Dios el Hijo y Dios el Santo Espíritu estaban allí manifestándose, pisando la tierra que, dicho sea de paso, fue arrasada posteriormente. Sin embargo, el Señor Jesucristo permanece. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Jesucristo permanece y permanecerá para siempre. Él nos advierte de los falsos maestros. Él nos advierte en Mateo 7, en Mateo 24, que vamos a escuchar falsos maestros y muchos van a ser persuadidos. Pero la única manera de ser coherentes y de tener ese discernimiento espiritual es estando sometido a la voluntad del Padre. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Santo Espíritu reposan en la Escritura. ¿Cómo pretendes saber, cómo discernir si no meditas en la Escritura? La meditación de la Escritura no es para solamente el predicador, el hermano que apoya, para los devocionales o para un estudio. El estudio de la palabra es para todo aquel que es hijo de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios, y como hijos debemos de predicar el Evangelio de una manera correcta y reconocer si lo que viene es de parte de Dios o de parte de Satanás. Porque un poco de levadura echa a perder la masa.
Los mormones creen que el Señor Jesucristo es un hermano creado de Lucifer. ¡Qué aberración! Y que el Dios de la Biblia es un Dios creado por otro Dios. Entonces viene a ser un Dios menor. Y muchas veces a ellos tú puedes abrirles la puerta e invitarlos con sus falsas enseñanzas. Y no te digo que no los invites, claro que sí, pero si los invitas a tu casa y si escuchas de ellos y si sabes de alguno de ellos, predícale que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Predícale que es necesario transformarse, nacer de nuevo del agua y del Espíritu, no de manera superficial o mística, sino de la palabra de Dios y ser aceptos delante del Señor por la sangre preciosa de Jesucristo, que no tiene nada que ver con acciones místicas. Entendamos que la palabra de Dios es la que nos muestra el sendero que debemos de seguir. Sergio Paulo fue persuadido por el milagro, pero tú y yo todos los días vemos milagros. A diario observamos cómo nos levantamos de la cama sin ninguna enfermedad. Hemos descansado, sean 3 horas, sean 4 horas. El Señor nos ha guardado en todo ese tiempo, nos guarda cuando estamos trabajando, nos guarda cuando estamos en casa, nos guarda cuando estamos en la calle, nos guarda y nos permite disfrutar de nuestra familia hasta que Él quiera, obviamente. Todos los días observamos milagros. Simplemente es que tú y yo nos hemos desensibilizado y creemos que esto es natural respirar y estar tranquilos caminando. Pero ahora sabemos que respirar es sumamente complejo y que hay personas que necesitan de un respirador artificial ahora por el tema de COVID. Es un milagro que estemos aquí disfrutando en casa. Sí es cierto, con una retención a la salida temporal los domingos, pero igual disfrutamos del sermón de la palabra de Dios y también de su palabra de manera particular. Es un milagro que estemos así, es un milagro que sigamos siendo transformados y santificados por la palabra. Primera de Juan 4.1 nos invita a que debemos de pesar los espíritus, debemos de medir los espíritus, debemos de observar, calibrar, observar muy bien y determinar si es de Dios o no es de Dios. Si confiesa que Jesucristo vino en carne, es de Dios. Y si no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. No viene de parte de Dios. El carácter del creyente y la palabra misma tienen una sintonía particular. No puede actuar el cristiano diferente a lo que dice la palabra. Lo que predicas, eso vive. Santiago 1:22. Tienes que predicar lo que vives y tienes que vivir lo que predicas. Tiene que ser coherente. Tiene que ser de una sola pieza, íntegro. De otra forma, ¿cómo mostraremos a Jesucristo en nuestra vida? Mateo 7:15 nos expone al Señor Jesucristo que debemos de cuidarnos de los falsos maestros. Cuídate de los falsos maestros. Y la única manera de cuidarte es perseverando en el Evangelio verdadero y fiel. Jesucristo se lleva toda la gloria. Si ves que un hombre no se quiere llevar la gloria, si ves que un hombre quiere porfiar con respecto a la divinidad de Jesucristo, si quieres o si observas que un hombre está buscando riquezas, está buscando sabiduría de los hombres o está buscando placeres en esta tierra, como los epicúreos y los estoicos, los griegos que buscaban la sabiduría y el placer y que se supone que para eso habían nacido, pues el Señor Jesucristo tiene palabras específicas y les llama falsos maestros. Mateo 7:15, Mateo 24:24, que si bien es cierto se expone como cualquier hombre que vaya en contra en ese momento con los apóstoles y el Señor Jesucristo predicando, también se puede extrapolar ese ejemplo ahora en la realidad como aquellos que predican que vienen de Dios, pero no vienen de parte de Jesucristo y por lo tanto no dan a conocer al Dios vivo y verdadero. No lo dan a conocer, incluso van a hacer prodigios y señales. ¡Qué hermoso! Viene de parte de Dios, hace milagros. Un momentito. Midamos los espíritus según 1 de Juan 4:1. Mires o pesa los espíritus y te darás cuenta si viene de Dios o si no viene de Dios. ¿Correcto? Efesios 5:18-20, un texto harto conocido. No debes de embriagarte en vino, sino debes de ser lleno del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo no se dejó engañar. Es por eso que el apóstol Pablo no se dejó engañar, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba buscando algún tipo de vino o algún tipo de sustancia
ilícita para poder buscar y conectarse con Dios. Dicho sea de paso, en la antigüedad los griegos tenían a bien emborracharse para después vomitar y seguir emborrachándose, y este círculo vicioso era para, según ellos, conectarse con sus deidades, con sus dioses. Esto es aberrante, esto es asqueroso, esto es insalubre, es insano. Así de tonto, así de vulgar se puede conectar con el Dios santo, vivo y verdadero. Jamás. No hay forma. No hay forma. No se puede. La única manera de conectarse con Dios es por medio de Jesucristo. Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No fue engañado el apóstol Pablo porque observó que era un falso maestro, y a los falsos maestros se les expone y se les denuncia. No te calles si ves que una persona está predicando de un Cristo que reposa en su mente y no reposa en la Escritura. Predica a Jesucristo. Mantente alto y firme con la palabra de Dios. No tengas más estima de la que es necesaria, pero predica del Señor Jesucristo con denuedo. Y aquella persona que, si bien es cierto, se dice maestro, pero no es un maestro, sino un falso maestro, denúncialo, mídelo de acuerdo a la Escritura. Observa si la Escritura está acorde con lo que ese hombre está predicando. Y si no, pues exponlo finalmente. Contempla, por ejemplo, lo que dice Gálatas 1:8. Yo no puedo agregar o quitar una coma de la palabra. Yo no puedo dar mi comentario si no reposa sobre lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, si hay concordancia con esto, si tiene conexión con esto. Gálatas 1:8 me dice que si yo agrego, intento siquiera pensar en agregar algo más a la palabra, que aquel sea tomado como anatema, como maldito, como digno de lástima, y que se tome obviamente como un falso maestro. Cuídate, no dejes que te engañen. Efesios 5:6. No dejes que te engañen. No dejes que tu familia sea engañada. Las redes sociales sirven para muchas cosas y también para engañar y persuadir de manera incorrecta a aquellos que buscan la verdad del Señor Jesucristo. Efesios 5:6 me dice que no te dejes engañar. Otro versículo que me llama a ser persuadido por la verdad es Gálatas 1:8, como lo estoy mencionando. Si ves que tiene un poco de levadura esa masa que te están mostrando, pues ya se echó a perder, ¿sí? También esto comulga con los falsos amigos que se acercan y te predican de un Cristo que vive solamente de manera melancólica en el corazón o en la mente, pero que ciertamente no tiene mucho que ver con el Cristo de la Biblia. El Señor Jesucristo era amor, pero llamaba a sus propios, a su propia familia, si se quiere, de sangre, los llamaba hipócritas, los llamaba fariseos, idólatras, los llamaba sepulcro abierto, los llamaba necios. ¿Tenía el Señor Jesucristo acaso poco amor con ellos? No, Él había venido para ellos. Él había venido para ellos. Él había venido para Jerusalén. Dicho sea de paso, el Señor Jesucristo termina ese capítulo derramando lágrimas sobre Jerusalén. Jerusalén, y grita el Señor Jesucristo y un tanto se manifiesta la humanidad del Señor y se lamenta, si se quiere, y entristecido derrama lágrimas sobre ese pueblo que recibía profeta tras profeta, profeta tras profeta, y a todos y cada uno les dieron el filo de espada, los mataron, fueron desterrados, maltratados, y luego viene el Señor Jesucristo y es el más maltratado de todos aquellos que vinieron antes de Él. Pero todo esto era para que las Escrituras se cumpliesen. Todo esto era para que las Escrituras se cumpliesen. La única manera de tener luz a nuestros pies y lumbrera este camino tan oscuro que sin Él, Dios el Padre, sin el Dios el Hijo, sin el Dios el Espíritu Santo, sería imposible de caminar, es por medio de la palabra misma, la que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Sin esa lámpara
estaríamos caminando a tientas como caminó Bar Jesús y como están caminando los falsos maestros, a tientas, buscando quien los tome, porque eso es una manifestación también de la ceguera que tiene ese hombre o que tenía ese hombre y que tienen todos los falsos maestros. Andan a ciegas. Lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos mantiene en el sendero correcto y evita que tropecemos. Por eso es necesario que tú y yo sigamos estudiando la palabra. No seamos solamente oidores, sino hacedores del ministerio para el cual el Señor nos ha llamado, predicar el Evangelio, estar en sus negocios, estar ayunando, orando por la iglesia, abrazar al hermano de lejos cuando está compungido, darle ánimos, orar por ellos, orar por nuestra iglesia, orar para que se retomen los cultos dominicales. ¿Acaso no desea eso, hermano? Claro que sí, pero para eso tenemos que pelear en oración. Tenemos que seguir peleando. Así como el apóstol Pablo peleó, manifestó de una manera firme el Evangelio, allá en Hechos 13, del 4 al 12. Y en posterior, luego de que ocurrió esta circunstancia particular, el apóstol Pablo y Bernabé continuaron su camino. Y así como lo hemos mencionado anteriormente, el apóstol Pablo primero predicaba en las sinagogas, donde había judíos localizados, donde había sinagogas, y luego de eso partía para los gentiles. Primero era para los judíos y luego era para los gentiles. Y ciertamente se observa a lo largo de este capítulo que tuvieron a bien predicar un par de ocasiones acerca de lo que Dios hizo con su pueblo. El apóstol Pablo menciona desde los padres, cómo pasaron por Abraham y el éxodo que tuvieron que asistir para luego finalmente decantar su narración en David y luego mostrar que de David y de ese linaje proviene nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo, y a quien exalta y expone como todo poderoso, nombre sobre todo nombre. Relaciona que hay puntos en común con la historia del cristianismo primitivo y la iglesia o el judaísmo meramente ortodoxo. Observamos en la misión de promulgar y de favorecer el crecimiento del Evangelio, en la misión en Antioquía de Hechos 13, del 13 al 52 finalmente, donde había una comunidad judía. Y esta comunidad judía estaba en Asia Menor, lo que ahora se denomina como Turquía. Y escucharon la prédica del apóstol Pablo durante 2 servicios, como mencionamos, o durante 2 ocasiones. Luego de eso se vieron provistos de cierto rechazo, porque al final la palabra empezó a llevar a los gentiles y a los judíos al arrepentimiento, y había transformación de parte de ese carácter. Pablo en el versículo 15 de Hechos 13:15, comienza con la historia de Israel. Una historia muy rica. ¿Se acuerdan de lo que también hizo este varón que fue apedreado, Esteban? También pasó por lo mismo. Hizo una exposición magistral de lo que pasó en el Antiguo Testamento. La historia de Israel tenía una historia en común con todo lo que estaba pasando alrededor, y Jesucristo era el centro de su predicación. Obviamente, el apóstol Pablo estaba señalando, estaba utilizando a lo largo del versículo 15 en adelante, hermanos, el Salmo 2:7, el Salmo 16:10 e Isaías 55:3. Textos ampliamente conocidos por los judíos, Textos eran muy conocidos por los judíos. Y posterior a ello, el apóstol Pablo predica el querigma. ¿Qué es el querigma? Ya lo hemos mencionado también. El querigma es ese molde, esa estructura bien delimitada por el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan en Hechos 3 cuando empezó a predicar? Y miles se convirtieron por su predicación. El apóstol Pedro utilizó el querigma, que es el ministerio de Cristo: vida, pasión, muerte,
resurrección, ascensión y glorificación del Señor Jesucristo. Es la estructura de los predicadores de la iglesia primitiva. El querigma es la estructura de predicación de la iglesia primitiva. De Pedro, de Pablo, de Jacobo, de Felipe, de todos y cada uno de los que predicaron el evangelio posterior a la ascensión del Señor Jesucristo. Y esa predicación, dicho sea de paso, cuando el apóstol Pablo empezó a ser cada vez más persuasivo por medio del Espíritu Santo, la gente iba llegando más y más y se convertían, algunos le rechazaban, otros se convertían y de corazón seguían el evangelio, y cuando escucharon finalmente, allá por el versículo 9, que Pablo ya estaba predicando, el apóstol Pablo, ya no era Saulo, sino que en Hechos 13:9 ya se le menciona como Pablo, y utiliza su nombre Pablo para dirigirse a los gentiles en particular, el apóstol de los gentiles. Se sacudió los pies de sus sandalias y empezó a predicarles a los gentiles, porque los judíos ya no querían escucharlo, ya no querían oír, porque ciertamente resistían, ciegos estaban, al igual que tú y yo estábamos ciegos, ellos también no querían escuchar de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, aquel por quien todas las cosas fueron creadas y por medio del cual habrá un juicio universal, y también habrá una justificación universal que ya se está ejerciendo ahora y en adelante hasta que el Señor venga. Entonces podemos contemplar, hermanos, con lujo de detalles qué pasó en ese lugar. Y fue algo que muchas veces se ha repetido a lo largo de la Escritura. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios haya sido ciego hasta tal punto de no reconocer, y si reconocer, despreciar completamente a Jesucristo y despreciar sus mandamientos y despreciar la obra que Él hacía, porque no era de parte de Él, era de parte de Dios? El Señor Jesucristo mismo le decía a su pueblo: si no me crees a mí, tienes que creer en las obras que ves, para que por medio de las obras creas al Padre que me envió. Sin embargo, no fue posible, y vemos que gracias a esa ceguera espiritual, tú y yo tenemos parte. De lo contrario, no hubiéramos tenido la posibilidad siquiera de pensar que Cristo vendría para salvarnos. Al final del capítulo 13 de Hechos, se observa como el apóstol Pablo en el versículo 51, y en anterior hemos visto cómo el apóstol Pablo predica de una manera efectiva con textos que tienen que ver con los Salmos y con Isaías, para poner en común las cosas que se está predicando, no de una doctrina falsa, sino de la extensión del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las Escrituras en Jesucristo el Señor. Y luego de ello, los judíos finalmente en el versículo 50 instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución. Esto ya es conocido, ¿no? Esto ya lo habíamos escuchado con Pedro. Levantan persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sin embargo, observamos, por ejemplo, en el versículo 48 lo que decíamos de los gentiles. Pero los gentiles, oyendo a esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Tiene un propósito cada una de las circunstancias y situaciones difíciles, si viene de parte de Dios. Si no viene de parte de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Vivir para nosotros? El capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles nos señala varias cosas en particular. Primero, que debemos de vivir sometidos a la dirección del Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos de denunciar y de reconocer a los falsos maestros de una manera clara, con el Evangelio, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, debemos de predicar siempre de manera fiel y verdadera al Señor Jesucristo y glorificarlo en todas y cada una de las oportunidades que sea necesario predicar. Esta es la estructura que nos ofrece Hechos 13 de los Apóstoles, y damos gracias a Dios por ello. Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre Santo. Tú eres poderoso, Señor.
tú manifiestas tu gloria, Señor, en el texto que hemos mencionado. Y te doy la gloria, Señor, en particular porque tú utilizas aquello que el mundo tomaba por débil, tomaba por impuro, tomaba por necio. Pero a ti te place, Señor, utilizar a estas personas para la predicación del Evangelio, Señor. Y yo me he visto, Señor, con ese texto porque yo no soy digno, Señor. Si el apóstol Pablo no se consideraba digno, ¿acaso yo soy más digno que él? ¿Acaso yo soy más digno que tu Santísimo Hijo, Señor? Para nada, Cristo Jesús. Gloria y honra sea tu santísimo nombre. Tú eres sobre todos. Y yo pertenezco a la fila de esos necios, aquellos que no eran, aquellos que era débil. Pero Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, usa a lo necio para avergonzar a lo sabio, usa lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se gloríe delante de Dios. Yo te bendigo, Señor. Te suplico, me perdones, Señor, por si me he ido más allá de tus linderos, Señor, a mencionar tu santísima palabra, Señor. Pido me perdones, Señor, y me sigas instruyendo para también seguir aprendiendo con mis hermanos, Padre. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre oro así, Señor. Amén. Un fuerte abrazo, hermano. Dios le bendiga. Muy buenos días. Feliz domingo. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador.
mi cruz y culpa en tus hombros. Tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes,